Hola corazones, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo tu lectura semanal. Te doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro. Bueno, como ya sabéis, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Comenzaremos con el trabajo, Tauro? Vamos a ir comenzando, Tauro. Oye, ¿quieres ganar una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario, Tauro. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro, en lo laboral, que veo muchos de vosotros que estáis trabajando, que se avecinan nuevos cambios en el trabajo, mi queridísimo Tauro, movimientos, nuevas firmas de contrato, y los Tauro que os hayáis planteado el pedir una subida de sueldo o algo por el estilo, dice, se avecina el momento, tienes que esperar a que venga una mujer al lugar del trabajo, Los Tauro que no estáis trabajando, noticias del exterior, Tauro, son noticias muy positivas para ti y a partir de ahí inicias tu cambio, firmarás contrato en ese lugar, así lo dicen las cartas, Los Tauro que tenéis un negocio, los caminos los ves abiertos, ¿vale, Tauro? Lo que pasa es que en cierto modo yo te veo a ti un poco cansado, agotado o algo por el estilo en lo que es en tu negocio. Entonces necesitas cosas nuevas, así lo dicen las cartas. Cosas nuevas o renovar un poco o algo por el estilo. Yo te voy a decir, Tauro, si estás pensando en abrir algo diferente, sí, como abrir algo diferente al negocio que tú tienes y demás, y estás hablando con una persona que te pueda ayudar en esto, yo te diría que adelante. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Tauro, cómo están los asuntos económicos. Tauro y tu economía. Aquí dicen las cartas que tú podrías tener ahora mismo una notificación a nivel económico que no te va a gustar, ¿bien? Pero también dicen las cartas que es algo que no te afecta a ti directamente, le afecta a una persona cercana a ti, pero que en cierto modo tú tienes algo que ver en esto, ¿bien? Entonces podría ser una salida de dinero, ¿vale? Entonces, Tauro, en los temas de la economía, los que estéis esperando noticias relacionadas con vivienda, terrenos, locales, dice, vas a tener noticias, pero tú no aceptarás la oferta o el trato. Dicen las cartas que tú no estarás de acuerdo en lo que te ofrezcan en este caso, ¿bien? Los Tauro que estéis esperando un dinero relacionado con el tema de la salud, juicios, aseguradoras y demás, dicen las cartas que está en su proceso final, que van a intentar llegar a un acuerdo contigo y que aquí tú decides. Yo de ti cogía el acuerdo. Yo me agarraba al acuerdo, Tauro. De todas maneras, cada uno esto lo tiene que aplicar a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteros, que veo muchos de vosotros que por un lado queréis avanzar, por otro lado estáis bien como estáis. A ver. Por otro lado, todas las personas que se acerquen en estos días, las vas a comparar o vas a tener esa sensación de que son personas muy parecidas
a personas que ya has tenido y esto no te va a gustar. Pero esto está en tu mente también, Tauro. Esto que tú ves en estas otras personas habla de ti. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Tauro, que estáis solteros. Veo algo en tu vida, Tauro, que dicen las cartas. Tú das algo por terminado. Pero eso no está terminado, Tauro. Y no te puedo decir que sea una persona con la cual tú hayas tenido una relación seria. No. Aquí hablan de un destino entre vosotros dos. Y aquí dicen las cartas que esa persona está tomando decisiones. Lo que pasa que, claro, tú esto lo das por terminado. Esto tú ni te lo imaginas, Tauro. Entonces aquí dicen las cartas que se reanuda lo que no se pudo dar con alguien. Así que estate preparado. Cambios en lo sentimental. Cambios rotundos. Cambios rotundos con esta persona. Se acerca y viene con fuerza, Tauro, y tú decides aquí. Claro, date cuenta que cuando se acerca esta persona, Tauro, tú también estás hablando con otras personas, pero bueno, estas otras personas que hemos visto que tú podrías estar en conversación, en fin, coqueteo y demás, lo que yo te digo que no son personas que a ti te agraden, porque haces algún tipo de comparación con alguien muy negativo que estuvo en tu vida, que no tiene nada que ver con esta persona que yo estoy viendo aquí, Esta persona que yo estoy viendo aquí es otra historia. Esto fue una ilusión bonita. Esto fue algo que no se pudo dar, que es una persona que a ti te despertó algo que no llegasteis a tener nada, pero que ambas partes tuvisteis esos sentimientos encontrados. Y esta es la persona que viene, Tauro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. No quiere salir. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí sale ese renacimiento con esta persona y de que esta persona ha estado... O sea, como que cuando vosotros tuvisteis ese feeling, porque es un feeling lo que tuvisteis, no tuvisteis algo más. Y de esta persona estaba en un momento de su vida muy delicado. Era una persona que era como un títere. Una persona que lo controlaban, que la manejaban, ¿vale? En ese momento. ¿Bien? Ha habido acontecimientos en su relación de aquel momento, sí ha habido acontecimientos. Pero esos acontecimientos que ha habido ni siquiera no han tenido la fuerza de mantener esa relación, esa historia. Entonces son acontecimientos que ellos a lo mejor han tenido hijos y demás, o han tenido un hijo o algo por el estilo, pero ni eso ha podido arreglar esta historia, ¿bien? O sea que era una historia como que con fecha de caducidad, como se suele decir, ¿vale? Entonces, esta persona se acerca a tu vida, Tauro, pero se acerca por destino. No es una persona que vaya a ir digamos, a buscarte, ¿vale? No es una persona que vaya a ir a buscarte. O sea, vosotros os vais a encontrar. Vosotros os vais a encontrar y vais a sentir lo mismo que sentisteis en aquel momento. La diferencia es que ahora esta persona está libre. Esa es la diferencia aquí. Entonces, comienza una nueva ilusión en todo esto. En tu vida. Comienza una nueva ilusión en tu vida, más bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. A esta persona te la vas a encontrar en un lugar que tú llegas a ese lugar buscando a alguien.
Tú estás buscando, tú has quedado con alguien, estás buscando a alguien en ese lugar y allí es donde tú te vas a encontrar con esta persona. Así lo dicen las cartas, Tauro. Y aquí puede la historia sorprenderte, ¿eh? Porque yo sí estoy viendo aquí una historia de amor como Dios manda. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro. Es un cambio para los dos, ¿eh? Es un cambio para los dos. Hablan de una historia de amor, una ilusión por parte de los dos. Una ilusión por parte de los dos, que es una historia que la vais a llevar de forma muy cautelosa, muy despacio. Bien, como que todo a su momento. Esto no es una historia que tú te encuentras con esta persona, vuelves a sentir lo mismo y ala, venga, ya está. No. No, o sea, tiene su proceso. Yo sé que me entendéis lo que estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, es una historia bonita. Muy bonita. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hemos llegado a una conclusión, ¿no? En esta historia, después de tiempo de echarle demasiadamente a entender, ¿no?, ciertas situaciones, a entender a la pareja, pues llegamos como a algún tipo de acuerdo y algún tipo de conclusión. Bien, en este acuerdo y en esta conclusión hay evidentemente un freno, ¿bien? O sea, yo accedo a esto, pero con un límite. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Tauro. Dais pasos, dais avances, dais avances, pero a ver, con ese límite que yo te he dicho, con alguna cuestión de tu pareja, ¿vale? Luego aquí dicen las cartas, Tauro, todos los que necesitéis solucionar algo para hacer un cambio importante en vuestra vida, dicen, no se puede solucionar por unas noticias que van a venir dentro de muy poco. Bien, esto no se va a poder solucionar todavía, o sea que hay una situación que se frena, en cierto modo. Hay algo que se frena, hay algo que se paraliza, Tauro. Entonces, en este caso yo os diría, Tauro, no hay ahora mismo una posibilidad de arreglar una situación importante que tenga que ver con unos papeles importantes, ¿vale? Ahora mismo no, pero eso no quiere decir que más adelante no la haya, ¿bien? Los Tauro que estéis pensando en realizar cambios de residencia y demás, dicen las cartas que hay que tenerlo muy claro, eso en un principio hay que tenerlo muy claro, y por otro lado que a lo mejor no puede ser ahora mismo, ¿bien? Y quizás esto que estamos viendo, ese estancamiento con eso que se tiene que solucionar, tiene que ver con esto. Bien, Tauro, casados en convivencia y novios, yo veo muchos de vosotros también que se comporta con cierta inmadurez que lleva a la inestabilidad. Pero bueno, esto puede pasar, esto son cosas que pasan, ¿vale? Le pasa a mucha gente. Independientemente seas Tauro o seas lo que seas. Entonces aquí dicen las cartas que nos damos cuenta a veces de las pequeñas mentirijillas de la pareja y eso a veces nos aleja. Bien, por otro lado, Tauro, si hay que tomar decisiones, si uno de los dos en un futuro se ve en la situación de querer tomar decisiones, dicen, no podrá tomarlas. Por muchas vueltas que le des. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver con estas. Casados, en convivencia y novios. Bueno, yo, Tauro, también te voy a decir una cosa. Veo a uno de los dos que está sufriendo algún tipo de soledad, ¿vale, Tauro? Y esto se debería de solucionar. Bien, entonces, en este caso, Tauro, dicen las cartas que nos hemos dejado llevar mucho. Nos hemos dejado llevar mucho y esto nos ha llevado a un aislamiento, ¿no? A una especie de aislamiento. Entonces, en este caso, dicen las cartas que deberíais de intentar solucionar esta soledad interior que se está sintiendo. Luego, por otro lado, Tauro, veo como dos seres queridos te observan, bien, y esperan como un inicio de algo, ¿no? Están como esperando el inicio de algo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios, ¿ves? Todos los cambios que se esperan, que se buscan. Dice que hay algunos que se verán estancados, otros se irán dando poco a poco, con ciertos estancamientos de por medio, pero bueno, se irán dando, ¿vale? Pero los cambios fuertes de cambio de vida, de residencia y demás, dicen las cartas que no es el momento. Bien, ahora aquí hablan mucho de esa toma de decisiones, de esa confusión a nivel emocional, a nivel sentimientos y demás. Dice que por muchas vueltas que le des, Tauro, no tienes nada claro realmente. Entonces, tú le puedes dar muchas vueltas a una situación, Tauro, y no llegar a ninguna conclusión. Y esto es lo que está pasando. Pero a nivel contigo mismo, ¿eh? Entonces, yo te diría, Tauro, no quemes tu energía en esto, no quemes tu energía, deja las cosas fluir, ¿bien? E irás viendo, e irás obteniendo tus respuestas en el camino. Las respuestas que tú necesitas contigo mismo. Yo lo que sí te veo es que necesitas un renacer. O sea, y un renacer aquí no quiere decir el cambio de pareja, no. Yo te veo que necesitas un encuentro contigo mismo, Tauro. Eso es lo que yo veo. Como que te has dedicado mucho a las cosas de tu pareja o a tu pareja. O sea, no es malo dedicarse a tu pareja, pero tampoco se puede olvidar uno de uno mismo. Bien. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Tu salud, no, tu mensaje. Tu mensaje especial del amor, Tauro, que se me olvidaba. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Tauro, deja que las cosas surjan, así sean negativas, déjalas que fluyan, déjalas que surjan. A ver hacia dónde te llevan. Esas cosas que a veces se interpretan como negativas, a veces nos llevan a destinos maravillosos. Tauro, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos ahora sí, con tu salud, ¿eh? No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Vamos a ver, Tauro y tu salud. Tauro, en temas de salud, las cartas hablan de cambio de hábitos, pero cambio de hábitos ya. Y esto te lo va a decir el médico. Dice que son necesarios unos cambios de hábitos para tu buena salud o para tu recuperación. Tauro, cada uno que lo aplica a su historia, y como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Tauro, seguimos ahora sí con ese mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Tauro, es momento de cerrar ciclos, de curar heridas que tengan que ver con el ámbito familiar. Es momento de
llegar a un acuerdo contigo mismo, con tu alma, con tu corazón y con tus seres queridos. Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Tauro, el número 24 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Tauro, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.